Hola niños, el día de hoy vamos a ver dos temas sensacionales. El primero es un tema muy bonito que a mí en lo particular me encanta y seguramente a ti también. Y es que todos nosotros tenemos alguna meta a corto y a largo plazo. Y es muy importante establecerlas para que nuestro futuro sea un poquitito más certero. Por otro lado, en la clase de español continuamos viendo los relatos históricos porque por fin vamos a poder construir nuestro propio relato histórico con los elementos o los últimos elementos que tengo yo ahorita aquí a la mano. Así es que, bienvenidos a clases. Como ya te lo había comentado anteriormente en el pequeño intro del inicio de este video, hoy en la clase de formación cívica y ética vamos a ver un tema súper importante para todos nosotros. Y es que todos nosotros nos hemos imaginado alguna vez cómo estaremos en 5 años, en 3 años, o en 10 años, o en 20, o inclusive en 40 o más. Seguramente tú alguna vez has planeado qué vas a estudiar cuando seas grande o a qué te vas a dedicar, si vas a formar una familia o si prefieres tener más mascotas o algunos otros metas que te has puesto o que te has propuesto. Bueno, pues hoy vamos a ver en la clase de formación cívica y ética lo que es un proyecto de vida. Y un proyecto de vida, chicos, es una especie de guía en donde nosotros nos vamos a plantear justamente eso, metas o propósitos que vayamos a cumplir a corto, mediano o largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues las metas o los propósitos que son a corto plazo son aquellos que piensas tú cumplir en un tiempo un poco cortito. Por ejemplo, un propósito a corto plazo sería terminar quinto año, no sé, sacar buenas calificaciones, etc. Un propósito a mediano plazo es aquel que es un poquito más de tiempo, pero no tanto. Por ejemplo, podría ser: mi propósito a mediano plazo es pasar mi examen de la secundaria, ¿no? Un ejemplo. Y por último, los propósitos o las metas a largo plazo, que son aquellas que todavía falta mucho tiempo para poderlas concluir, pero que son muy importantes establecerlas. Por ejemplo, no, pues a mí me gustaría ser veterinario, o me gustaría ser doctor, ingeniero, arquitecto, etc. Entonces yo planteo esta meta y a partir de ahorita, como ya está dentro de mi proyecto de vida, yo voy buscando la forma de poder cumplirla a largo plazo. A esto se refiere un proyecto de vida, chicos. Es un plan estratégico en donde tú te planteas proyectos, metas, propósitos y que los vas a lograr. Estos propósitos pueden ser profesionales, como es el ejemplo que te he estado poniendo, o también pueden ser familiares, emocionales, etc. ¿Cómo pueden ser emocionales? Bueno, probablemente tu propósito a mediano plazo sea que a lo mejor ya no seas tan enojón, o que te acomidas un poquito más a ayudar a tus papás, etc. Bueno, pues vamos a ver cómo se construye un proyecto de vida. Y tenemos aquí una pequeñísima guía de cómo elaboro mi proyecto de vida. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es contestarnos a nosotros mismos los siguientes interrogantes o preguntas. ¿Cómo será mi futuro? Hay que imaginarnos cómo será nuestro futuro para así mismo poder plantear un proyecto de vida. Después, podemos imaginarnos qué tengo para mi futuro, qué es lo que yo como persona, como profesionista, como trabajador, como ciudadano en un futuro. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuál es mi misión en esta vida? A lo mejor mi misión es construir casas y me voy a ser arquitecto, etc. ¿Qué propósitos tengo en este momento en la vida? Por ejemplo, en este momento ustedes, chicos, pues el propósito de aprender los contenidos de quinto grado para poder pasar a sexto y después pasar su examen de secundaria, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si voy a tener familia, si me voy a ir de viaje, si voy a ser licenciado, arquitecto, ingeniero, doctor, militar, etc. Y por último, ¿cuál es el proyecto que yo tengo de mi vida?
Esto, chicos, es muy importante que ustedes ya se lo empiecen a plantear, ver qué es lo que les gusta hacer, ver qué es lo que les gustaría hacer en un futuro, etc. ¿Y cómo se construye este proyecto de vida? Bueno, lo primero que tienes que hacer, el primer paso, es mirarte a ti mismo y apreciarte como persona. Recuerda que todos somos diferentes, irrepetibles, pero todos tenemos muchísimas virtudes y muchísimas áreas de oportunidad que podemos explotar para poder llegar a ser muy talentoso. Por ejemplo, habrá quienes no les guste mucho las matemáticas y probablemente no puedan ser contadores, pero a lo mejor les gusta mucho el deporte y se convierten en deportistas de alto rendimiento, etc. Entonces, el primer paso es mirarte y reconocerte a ti mismo. El segundo paso es definir tus sueños y tus objetivos y también tus metas. Es decir, tratar de definir qué es lo que deseas hacer cuando seas grande, cómo quieres vivir, etc. Recuerden, chicos, que este es un pequeño proyecto de vida que tú puedes ir cambiando conforme van pasando los años, pero es importante que vayas teniendo un borrador de cómo quieres que sea, ¿ok? Tienes que identificar tus características personales, tus fortalezas y también tus debilidades para que también puedas reforzarlas y encaminarlas hacia el propósito de vida o el proyecto de vida que tú ya tengas. Compara tus objetivos y metas con tus valores. Esto es muy importante, chicos. Hay que tener en cuenta que tu proyecto de vida tiene que ser siempre encaminado al bien, ¿ok? Entonces, siempre tienes que comparar tus propósitos con los valores que te han enseñado en casa para ver si estás cumpliendo con ellos, y si no estás cumpliendo con ellos, recordemos que es una forma de violentar y por lo tanto tenemos que desistir de ese proyecto de vida. Puedes elegir algunos modelos e imitar. Por ejemplo, algún doctor que te haya impresionado mucho puede ser tu modelo a imitar o tu inspiración, tu mamá, tu papá, etc. Trazar un plan de acción. ¿Cuál sería el plan de acción, por ejemplo, para pasar el examen de secundaria? Bueno, pues mi plan de acción es ponerme muy listo, a estudiar mis tablas de multiplicar, a estudiar todos mis contenidos de quinto y de sexto grado, porque de esta forma probablemente yo estoy seguro de que pueda pasar mi examen de secundaria. Como paso número 5 tenemos identificar los recursos con los que cuentas. Y esto, chicos, es muy importante. Hay que saber muy bien que a lo mejor contamos con el apoyo de papá, de mamá, que es indispensable, ¿verdad? Pero también ver qué recursos tú tienes para poder hacer ese estilo de vida. ¿A qué me refiero? Si tú no tienes, por ejemplo, suficiente dinero para comprar un avión, obviamente no te vas a poner en tu proyecto de vida a corto plazo comprar un avión. Entonces tienes que saberlos identificar y poner. Sin embargo, sí podrías ponerlo a largo plazo, porque así sabrías, bueno, quizás yo me hago muy exitoso, muy famoso y puedo comprarme un avión, ¿verdad? Pero sería a largo plazo. Es muy importante que tú ubiques muy bien tu proyecto de vida a corto, a mediano y a largo plazo. De esta forma, chicos, ustedes van a poder trazar un proyecto de vida en el ámbito personal, es decir, como te platicaba en un inicio, ya no voy a ser enojón, ya voy a ayudar más a mis papás, etc. En el ámbito familiar, a lo mejor quiero tener hijos, y en el ámbito social, que es lo que corresponde, chicos, es lo que corresponde al trabajo, a la economía, tu lugar en la sociedad. Y bueno, aquí te presento algo muy bonito. Este es el árbol del proyecto de vida. Voy a colocar la camarita por acá, en un lugar donde no nos tape. Ahí. Ok. Bien, chicos, este es un esquemita que tú vas a elaborar en tu cuaderno de formación cívica y ética. Es un arbolito, como ves Puede ser diferente, ustedes lo pueden hacer como a ustedes les guste, que esté bonito. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, este arbolito va a tener raíces.
En las raíces, chicos, ustedes van a desplegar una flechita y van a contestar esta pregunta. ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi origen, chicos? ¿Quiénes son sus papás? ¿En dónde nacieron? Ese sería su raíz. El número 2, que está en el tallo o en el tronco, van a poner ¿qué me sostiene en la vida? Es decir, quiénes son las personas o cuál es tu apoyo indispensable que te sostiene cuando tú te sientes triste, quién te brinda ese apoyo, quién te hace sentir mejor. Después tenemos las ramas del arbolito. Aquí vamos a desplegar otra flechita y vamos a escribir qué metas tengo o a qué aspiro. Es decir, qué es lo que quiero ser cuando yo sea grande, qué metas yo tengo a corto, mediano y largo plazo. Tenemos en el número 4 las flores del arbolito. Aquí vamos a desplegar otra flechita y vamos a poner qué cosas bonitas tengo para dar. Aquí vas a poner, niño, niña, vas a poner aquí tus habilidades. Es decir, yo soy muy bueno en matemática, yo soy muy bueno bailando, yo soy muy bueno en el deporte, etc. Tenemos ahora el número 5, que son los frutos. Miren, mi arbolito es como de manzanas. Y aquí vamos a contestar cuáles han sido mis logros. A lo mejor por ahí alguno ha ganado algún diploma en la primaria, o a lo mejor alguno ha ganado algún torneo, no sé. Ahí me escribes cuáles son tus frutos, cuáles son tus logros. Después en el punto número 6, que son los pajaritos, ahí vamos a escribir qué personas importantes hay en mi vida. Y ahí vas a escribir todas las personas que son muy importantes para tu vida. Y por último tenemos el número 7, que son los parásitos de nuestro arbolito. Y aquí vamos a poner cosas de las que debo desprenderme. Son aquellas cosas, chicos, negativas que probablemente tú tengas y que necesites desprender. En fin, todas esas cosas que de alguna manera van a obstruir nuestro futuro, nuestros propósitos, y van a hacer que ya no los cumplamos. Por ejemplo, a lo mejor tú quieres ser doctor, pero no eres muy responsable entregando tus tareas. Entonces hay que deshacerse de esa irresponsabilidad para que puedas llegar a ser doctor muy bueno y muy responsable. Y por último vamos a agregar este solecito que está aquí. Y adentro del sol vamos a poner cuáles son nuestros sueños, qué soñamos ser cuando seamos grandes, qué soñamos tener, cómo nos soñamos, cómo nos vemos en un futuro, ¿ok? Una vez que conoces lo que es tu proyecto de vida, lo que es el árbol del proyecto de vida, ya puedes construir uno tú para que tengas un poquito definidos cuáles son tus propósitos o tus metas a corto, mediano y largo plazo. Así es que esa es la actividad del día de hoy de formación cívica y ética, construir tu propio árbol de vida para que tú puedas definir estas metas, trazar estas metas, definir tus habilidades, tus fortalezas y también todas aquellas cosas que necesitas desechar para que no obstruyan en tu plan de vida. Veo justamente aquí y ve directo a tu cuaderno de formación cívica y ética para que puedas realizar tus actividades correspondientes. Cuando hayas terminado, dale play a este video para que continúes con la información de español y puedas realizar tus actividades. Hoy en la clase de español vamos a ver lo último que nos falta para poder construir nuestro relato histórico. Ya tenemos contestadas estas preguntas: ¿qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué consecuencias trajo consigo? Nuestro tema fue la llegada del hombre a la luna. Nosotros ya sabemos qué ocurrió, cuándo, dónde y quiénes participaron, por qué ocurrió y qué consecuencias trajo consigo. Pero el relato histórico tiene una forma o una estructura que le vamos a nosotros dar para que no sea como un cuestionario como aparece aquí, sino que sea como lo que su nombre indica, un relato, una narrativa histórica de un hecho que en realidad pasó. Y para eso vamos a ver diferentes aspectos. El primero es escribir un título. Ahí vamos a escribir como título la llegada del hombre a la luna. Aquí vamos a indicar con nuestro título con precisión del tema del que se trata.
Si nosotros le ponemos la llegada del hombre a la luna, pues automáticamente sabemos de qué se va a tratar nuestro tema, nuestro relato, ¿ok? Después vamos a poner una pequeña cronología o situación en el tiempo, es decir, vamos a señalar alguna fecha importante, por ejemplo, el día que se realizó la expedición a la luna, etc. Y un espacio geográfico, es decir, en qué lugar, en qué país, en dónde fue que se realizó este viaje a la luna. Después, nuestro segundo paso es describir la situación inicial. En este párrafo vamos a hacer una pequeña introducción. Recuerdas que habíamos visto las partes del relato histórico y tenemos una pequeña apertura o introducción en donde indicábamos cuál es el protagonista o los protagonistas, diferenciar entre personajes principales y personajes secundarios, indicar también el tiempo y el espacio en el cual está desarrollado este relato histórico y hacer referencias al contexto histórico, por decir, ¿no? En el gobierno de tal presidente, en tal país, se llevó a cabo esta investigación para poder ir a la luna, etc. Como paso número 3, tenemos indicar el punto en el que se complica la situación inicial. Entonces sucedió que, aquí tenemos un conector, chicos, entonces sucedió que, vemos aquí nuestro verbo, como está en terminación io, entonces sucedió que, y vamos a describir en este pequeño apartado qué fue lo que sucedió después de toda la introducción que ya establecimos, qué fue lo que los llevó a hacer esa expedición, cómo lo hicieron, y este será referente a nuestras causas. Después vamos a elaborar la relación detallada de los hechos y el desarrollo y análisis explicativo del relato. ¿A qué se refiere esto? Ya tenemos nuestras causas, qué fue lo que pasó, por qué querían hacerlo, y aquí vamos a ordenar estos hechos, cómo se llevó a cabo una previa investigación para poder llegar a la luna, etc. Y finalmente, como consecuencia, pudieron realizar este viaje y se pudo llegar a la luna en tal fecha, ¿ok? Y tenemos nuestro paso número 5, que es describir la situación final. Recordemos que los relatos históricos no tienen un final en sí, sino que su final queda abierto porque a partir de ahí inicia otra etapa de la historia. Por lo tanto, vamos nosotros a definir en dónde le vamos a dar final a este hecho histórico. Por ejemplo, podemos darle final cuando llegan y pisaron la luna, o podemos darle final cuando regresaron a la Tierra, cuando hicieron el informe, cuando sacaron la noticia, etc. Y por último, una interpretación personal. Explicar, vamos a hacer una pequeña explicación del por qué es importante conocer este hecho, por qué lo relataron, por qué decidieron investigar sobre este hecho. Y aquí se pueden resaltar, chicos, las consecuencias a largo plazo. ¿Qué consecuencias puede traer este pasaje de la historia para nosotros? A lo mejor muchos no pensaban que fuese posible que el hombre viajara tan lejos, y las consecuencias a largo plazo podrían ser que se avecinen más viajes de aeronaves, que vayamos a visitar otros planetas, etcétera, o que se abra un poquito más la mente de los científicos, que puedan investigar más allá y que vean que sí, efectivamente es posible. Bueno, pues ya una vez teniendo estos elementos, podemos ahora sí darle forma a nuestro relato histórico. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas aprendido muchas cosas y que puedas realizar correctamente tus actividades. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarme o bien anotarla para que el día de mañana la podemos aclarar en nuestra clase. Hasta la próxima, chicos.